Tema de hoy. Diferencia entre los cuestionarios generales de categoría superior e la inicial, la segunda parte. Ya en la primera parte habíamos visto las partes del examen y el curso, la primera y segunda, la que tiene que ver con reglamentación y operación, y habíamos visto que si bien había diferencias, no eran tantas, ¿no? Por ejemplo, teníamos 22 preguntas en reglamentación, 24 en operación, pero sí en este caso tenemos 50. O sea, la mitad del cuestionario es diferente. Parte 3, técnica. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. 1. ¿Qué antena no tiene ganancia alguna en todas las direcciones? En realidad, es decir, no existe ninguna antena que no tiene ganancia en alguna de las direcciones. Pero existe un tipo de antena que se llama isotrópica, que en realidad es una antena utópica. Es una antena que no existe en la realidad, sino que es una antena teórica. La antena isotrópica, incluso lo vamos a ver en la pregunta siguiente, es aquella que se define teóricamente con la forma de que no tenga ganancia en ninguna de las otras, en ninguna de las direcciones. Pero, como decimos, es una antena totalmente teórica. 5. ¿Cuál de los siguientes factores puede afectar la impedancia de una antena? Bueno, los factores que en general afectan la impedancia de una antena son los que están allí en la C. La altura, la relación de la longitud y el diámetro del conductor y la ubicación de los objetos conductores cercanos. Estas son algunos elementos que pueden llegar a afectar, pero los demás no. Los demás son disparates. ¿No? Fíjense que dice la longitud de la línea de transmisión de tipo de conexión de la misma antena. Supuestamente, si la antena está balanceada, la línea de transmisión no tiene efecto sobre la impedancia de la antena. Es decir, no tiene efecto. Dice la impedancia es constante independiente de cualquier otro factor, un gran disparate, y la otra, solo la ubicación respecto a los conductores cercanos, también. La impedancia de la antena tiene justamente un componente que es afectado en la altura con respecto al plano vertical, horizontal, la longitud y el diámetro de los conductores que se utilizan como elementos de la propia antena, y la ubicación relativa con respecto a otros conductores que pueden tener cercanos. Eso afecta la impedancia de una antena. Y acá tenemos, sí, lo que yo decía, que es la definición de la antena isotrópica. Nos preguntan cuál de las siguientes opciones define una antena isotrópica, y la B es la correcta. Es una antena ideal, sin pérdidas y cuya intensidad de radiación es omnidireccional. O sea, la antena isotrópica no existe. ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió? Sí, una consulta. Sí. Una consulta. Es como la que sale viste en el programa ese que que se puede calcular la antena. A ver, no sé cuál programa decís en particular, pero la antena isotrópica no existe. No existe. Es como, un elemento seguro. de comparación que vamos a utilizar nosotros para comparar justamente las características de las otras antenas. Es una antena que no tiene pérdidas ni no radia para ningún lugar en particular en forma preferencial. Por tanto, no existe como tal. A partir de este concepto de antenas que nosotros elaboramos todos los demás para hacer comparativos entre antenas. Seguro. Es una, perdona Daniel, es una antena teórica. Claro, sí. Ahí Utópica. está. Utópica, bueno, ahí va. Exacto. Qué bonito. 9. Dice, ¿qué puede ocurrir cuando una antena direccional se utiliza en diferentes frecuencias dentro de la banda en la que fue diseñada? La respuesta es, la relación de frente y espalda aumenta a medida que se aproxima a la frecuencia para la cual la antena ha sido ajustada. Esto cuando vimos las diferencias del cuestionario con general, vimos que era la relación frente y espalda. La relación de frente y espalda es el cociente entre la radiación que
la antena envía hacia adelante, o sea, la dirección primordial, y en comparación con la que envía hacia atrás. O sea, una antena se supone que tiene que irradiar la mayor cantidad de energía hacia adelante, ¿no? Una antena direccional. De esta manera siempre hay un componente que envía hacia atrás. La relación de frente y espalda aumenta justamente cuando la radiación hacia atrás es mínima con respecto a la que envía hacia adelante. Y justamente eso se logra cuando uno se centra, se ubica en la banda y en la frecuencia para la cual fue diseñada la antena. Si yo me alejo de ahí, la relación frente y espalda disminuye, quiere decir que cada vez más emite hacia atrás y menos hacia adelante. ¿Se entendió esto? Se entendió, por lo menos de mi lado se entendió. Es decir, el concepto básico que hay que aprender acá es el de relación frente y espalda, ¿no? Que es bastante intuitivo, ¿no? Es bastante intuitivo. 17. Comprendido. ¿Cuál es la ganancia de un dipolo de media onda en el espacio respecto a la ganancia de la antena isotrópica? Por eso hablamos con el tema de la antena isotrópica. ¿Qué medimos de esta manera? Es decir, comparando el dipolo con respecto a la antena isotrópica. Bueno, vemos qué rendimiento tendría un dipolo con respecto, en este caso lo que está pidiendo la ganancia, con respecto a esa antena que no existe, que recuerden, no tiene pérdidas y emite en todas las direcciones en forma igual. Bueno, el concepto, este concepto hay que aprenderlo nomás porque esto es práctico. Se dice que el dipolo tiene 2,15 decibeles más que una antena isotrópica. Por lo tanto, es mejor antena el dipolo que la propia antena isotrópica. ¿Se entendió esto? Ya vamos a ver en tu rato qué son decibeles y qué es ganancia, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Qué hay que hacer acá en el examen? Aprenderlo de memoria, ¿no? Comprendido. Muy bien. 18. ¿Qué se entiende por relación frente y espalda? Lo acabamos de explicar en una antena directiva. En la relación entre la máxima potencia radiada en la dirección geométrica, en una dirección geométrica, y la potencia radiada en la dirección opuesta a esta. O sea, si yo mi antena la dirijo al norte, la potencia que va hacia el norte dividido la potencia que va hacia el sur, esa es la relación frente y espalda. 23. ¿A qué velocidad viaja una onda de radio a través del espacio libre? Esto lo vimos cuando vimos onda la semana pasada, ¿no? A la velocidad de la luz, o sea, aproximadamente 300.000 kilómetros por hora. Recuerden que las ondas, cualquier tipo de onda, en especial las electromagnéticas, a las cuales pertenecen las ondas de radio, difieren su velocidad de acuerdo al medio que atraviesan, ¿no? En el espacio libre, o sea, en el vacío, las ondas electromagnéticas todas se propagan a la velocidad de la luz, incluida, por supuesto, onda de radio como onda electromagnética. 24 no sale. Porque dice, ¿cómo se denomina las ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio? Y a alguien se le ocurrió poner onda de radio, no. Son todas las ondas electromagnéticas. ¿Ah? Todas las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio, ¿no? Creo que la peor definición que a alguien se le puede haber ocurrido es esa, ¿no? De que una onda de radio es una onda que viaja a través del espacio, ¿no? La luz a través del espacio, ¿no? Bueno, por lo tanto, la saco. 26. La atenuación de una línea de transmisión. Dentro de las cosas que dicen ahí, son dos disparates, la única que se incrementa con la frecuencia. El concepto de atenuación es bastante intuitivo, ¿no? Es el proceso de degradación de la potencia que se emite del transmisor y termina siendo radiada, producto, en este caso, por su tránsito por la línea de transmisión. Y como dice acá, se incrementa con la frecuencia. La atenuación va aumentando a medida que aumenta también la frecuencia, de forma directa. 29.
Aproximadamente, ¿cuál es el alcance máximo cuando se utiliza propagación transecuatorial? Bueno, el concepto es de 8.000 kilómetros. Como no vimos propagación, tampoco vimos propagación transecuatorial, ahora este concepto es totalmente raro. Pero le voy a explicar rápidamente qué es la propagación transecuatorial. La propagación, a ver, propagación es el conjunto de fenómenos físicos que permite que una onda, en particular una onda de radio, se traslade de un punto A a un punto B, de un punto al otro, de un punto de emisión a un punto de transmisión. Eso se llama propagación. Todo lo que interviene en que una onda llegue de un punto de transmisión a uno de recepción se llama propagación. Hay dos tipos básicos de propagación. Una es la propagación por vía superficie y la otra espacial. La vía superficie es un tipo de componente onda que va por la superficie de la Tierra siguiendo los obstáculos, ¿no? Incluso lo vimos en algún momento, siguiendo los obstáculos orográficos, arquitectónicos, artificiales o naturales. Y después hay otro componente grande de ondas, de propagación de ondas, que es las ondas espaciales. Hay varias ondas espaciales, ¿no? La directa, la que se transmite de un punto a otro punto, la reflejada, o sea que se refleja en un objeto o demás, y alguna otra, pero básicamente la que a nosotros nos interesa y vamos a dar entendido en la última charla toda, que es de propagación, es la ionosférica. La ionosfera es una capa de la atmósfera que está entre la mesósfera y la termósfera, incluso puede llegar a la exósfera, o sea, una capa muy alta de la atmósfera, donde lo que se encuentra ahí son iones, y ahí es donde se producen un montón de fenómenos que permiten tanto la reflexión como la refracción de ondas, o sea, los fenómenos de rebote y de cambio de dirección de una onda. ¿Ah? Después vamos a verlo con detalles. Pero dentro de todos los fenómenos que pueda haber con respecto a lo que es propagación ionosférica, existe uno muy particular que es que es la propagación transecuatorial, que se da entre dos puntos equidistantes, o casi equidistantes, del ecuador magnético. O sea, son fenómenos especiales de propagación en el cual se permite transmisiones y escuchas a lados casi iguales de latitud con relación al ecuador, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo, aquí en Uruguay es relativamente fácil en determinados momentos comunicar con el Caribe, en especial con República Dominicana, en la banda de 6 metros. La banda de 6 metros. Y eso se debe justamente al fenómeno de propagación transecuatorial. La pregunta es lo que nos dice acá. La pregunta que nos dice acá, ¿cuál es el máximo que se ha experimentado en materia de propagación ecuatorial? Y son 8.000 kilómetros. O sea, 4.000 kilómetros hacia el ecuador magnético y 4.000 más hacia el otro objeto. Después vamos a ver esto en propagación, lo vamos a ver en particular, pero quería explicar un poco de esto, si no esto es japonés para el que nunca vio propagación. ¿Qué significa el término frecuencia máxima utilizable básica, o MUF básica? Hay varios parámetros con relación a la propagación que tienen que ver justamente, que miden, como parámetro, miden determinados aspectos de la propagación ionosférica. Y este es uno, la frecuencia máxima utilizable básica. La respuesta correcta es la que está ahí, la B, que es la frecuencia más elevada en que una onda radioeléctrica puede propagarse solo mediante refracción ionosférica en un momento dado. Por ahora nos quedamos en esto. ¿Y qué significa el término frecuencia máxima utilizable operacional? O simplemente frecuencia máxima utilizable, o MUF. Bueno, ¿qué significa el término frecuencia máxima utilizable, operacional o MUF? Es la frecuencia más elevada en que una onda radioeléctrica puede propagarse con un comportamiento aceptable a través de la ionosfera en un momento.
Hay un micrófono abierto. Eso iba a decir. No sé cómo apagarlo si no yo lo había apagado. 32. ¿Qué significa el término frecuencia mínima utilizable o LUF? Es la frecuencia más baja en que una onda radioeléctrica puede propagarse aceptable a través de la ionosfera en un momento dado. O sea, estos son términos contrapuestos. Acá tenemos la máxima frecuencia y acá tenemos la mínima frecuencia. O sea, entre la mínima frecuencia, o LUF, y la máxima frecuencia, MUF, hay un rango donde la propagación ionosférica tiene un comportamiento aceptable para establecer comunicaciones entre los puntos de la superficie terrestre. 33. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica cuando se selecciona una frecuencia para tener baja atenuación de onda corta? Bueno, la respuesta de entre todas las que están ahí, se debe seleccionar frecuencias inmediatamente inferiores a la MUF. A ver, encontrar el valor de MUF, recuerden que es la máxima frecuencia donde se permite una comunicación aceptable entre dos puntos. Si yo me pongo un poco por debajo de esa frecuencia, va a ser la condición ideal para tener la más baja atenuación de onda corta. Esa sería la posición adecuada. En general, los radioaficionados entendemos de que es el 85% de la MUF el lugar donde mejor se genera el fenómeno de propagación ionosférica. ¿Alguna duda? 34. ¿Qué significa el término frecuencia crítica de una determinada capa? Es la frecuencia a partir de la cual una onda electromagnética emitida en forma perpendicular a la superficie terrestre ya no se refleja en dicha capa. Esto es un valor práctico que se determina frecuentemente por laboratorios de propagación que hay en el mundo, que lo que hacen, envían en forma perpendicular al cielo con una antena direccional, a la Tierra, bueno, también perpendicular al cielo, una onda, y empiezan y miden si la misma es reflejada por la ionosfera. En determinado momento la onda escapa, es decir, empieza a ser reflejada, pero en determinado momento escapa. En ese punto, eso es lo que se llama la frecuencia crítica. ¿Ah? Es un valor práctico que depende en cada instante del momento dado del día, de estación del año y demás. 35. ¿Qué factor o factores no afecta la frecuencia máxima utilizable UMUF? Bueno, entre las cosas que hay ahí, es decir, lo que no afecta a la frecuencia máxima utilizable es la potencia de radiofrecuencia. Independientemente de la potencia que se utilice para una emisión de radio, eso no altera ningún concepto de propagación. Puede ser poca o mucha potencia, se va a refractar o reflejar o no. No tiene que ver con la potencia que nosotros estemos enviando. Lo demás, si nomás son incorrectas, porque, por ejemplo, la distancia y ubicación de la ruta entre las dos estaciones naturalmente tienen que ver con la MUF, porque la MUF se mide entre dos puntos. Si yo varío esos dos puntos, cambió. La hora y el día de la estación del año también, porque sabemos que la propagación, vamos a saber cuando vemos propagación, la propagación depende justamente del grado de radiación que tenga el Sol sobre la superficie terrestre, y por lo tanto varía tanto con la hora del día, si de día o de noche, y la estación del año, o sea, como con el grado de incidencia que llega a la superficie a la Tierra, los rayos solares, y la radiación solar y los disturbios ionosféricos, que eso, por supuesto, también, la cantidad de radiación solar afecta la frecuencia cualquier fenómeno de propagación ionosférica, y los disturbios que se den en la capa también. ¿Alguna duda? El concepto importante acá es este, ¿no? Que la potencia de radiofrecuencia empleada no tiene por qué afectar la frecuencia de operación. O sea, ¿hay propagación o no hay propagación? Independientemente de la potencia. 42.
¿Cuál de las siguientes bandas suele tener mejor comportamiento para la propagación de paso largo? La respuesta correcta es 160 a 100 metros, a 10 metros. Tengo que explicar un poco de qué es la propagación de paso largo. Hay dos maneras de comunicarse con un punto desde mi punto hacia un punto de recepción que yo cualquiera. Uno es hacerlo a través de la distancia menor entre dos puntos. Y la otra es en la contraria. A ver, si yo quiero transmitir hacia Europa, desde acá de Uruguay, voy a tener que transmitir en forma intuitiva. Uno dirige la antena, una antena direccional en dirección de 45 grados, aproximadamente la dirección donde está Europa, ¿no? Pero eso lo hago intuitivamente porque resulta que es el paso más corto. El paso más corto. O sea, es a ver, los vuelos de aerolíneas se hacen en esa dirección, no en la contraria, ¿no? Pero también yo puedo tener comunicación por propagación ionosférica si dirijo la antena en la dirección contraria, o sea, dirigiendo hacia lo que serían 225, si no me equivoco, 225 grados, ¿no? O sea, dirigiendo hacia el sur. Eso se llama el paso largo. ¿Se comprendió el concepto? Yo lo comprendo perfectamente. A grandes rasgos, a ver, por ejemplo, para comunicar a España, por ejemplo, desde acá de Uruguay, la antena en forma intuitiva la direccionaría noreste. Exacto. Pero cuando el paso es largo, lo puedo hacer igual por el noroeste, o sea, se va Suroeste. totalmente por el lado opuesto. Depende por el sur oeste. como refleje. Por el sur oeste, ahí está. Es decir, es tanto válido. Y lo que hace la pregunta acá, ¿en qué bandas se puede tener mejor comportamiento en paso largo? Y son todas las bandas de onda corta más la de 160 metros, ¿no? Onda media más onda corta. En todas las bandas de onda corta y en la banda de 160 metros, el fenómeno de propagación de paso largo puede ser aprovechado. En determinados momentos puede ser mejor dirigir una antena en la dirección opuesta al paso más corto, donde quizás haya propagación y en el otro no. Y una cosa, incluso hay una pregunta que creo que más adelante. En determinado momento incluso podemos estar llegando por paso largo y paso corto. Y eso genera un comportamiento que vamos a ver más adelante. Si está en 45. La capa E dice no, es decir, vamos por la contraria. Vamos a ver lo que sí la capa E hace. ¿Saben lo que es la capa E? No, explique La por favor. ionosfera se divide en tres capas básicas. E, E y F, se llaman así. La E es una capa intermedia. Y tiene algunas de estas condiciones que están acá numeradas del B al C. O sea, se sitúa entre 80 y 112 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tiene efecto refractivo de las ondas de radio de baja frecuencia. C, según algunos investigadores, en su formación podría intervenir la fricción de las diferentes capas de la atmósfera. Y D, es una capa de comportamiento bastante regular y su densidad de ionización depende del ángulo de incidencia de la radiación solar. Ahora, lo que no es correcto, se forma en horas nocturnas y desaparece en horas diurnas. Justamente lo contrario. La capa E empieza a formarse con las primeras horas de la mañana y desaparece con las primeras horas de la noche. ¿Ah? Es justamente lo contrario que dice aquí. 52. ¿Cómo se modifica la máxima distancia que se obtiene por propagación por onda de superficie cuando se incrementa la frecuencia de transmisión? La respuesta correcta es la B, o sea, decrece. ¿53? ¿Cuál era el mejor tipo de polarización
de antenas para la propagación por onda de superficie. El concepto este de polarización lo vamos a ver más adelante, pero por ahora nos quedamos con que la mejor es la propagación vertical. ¿Ustedes recuerdan lo que les acabo de explicar sobre onda de superficie? Una onda de superficie es la onda que recorre la superficie de la Tierra a ras de suelo. Ella tiene un proceso de atenuación a medida que recorre la superficie en función de que la Tierra tiene un comportamiento electromagnético y por lo tanto genera una atenuación de esa onda. Si la polarización es vertical, o sea, contraria a la polarización del campo magnético de la Tierra, la atenuación es menor. Ese es el concepto. 59. Concepto básico que tenemos que saber. ¿Qué es modulación? Modulación es el conjunto de técnicas que consisten en variar un parámetro de una onda portadora con el fin de que la misma transporte determinada información. Este concepto lo tenemos que aprender todos. Lo vamos a ver dentro de unos días cuando veamos modos de emisión. Modular significa tomar una onda, significa tomar una onda de radio, modificando un parámetro en relación de determinado protocolo, de determinado modo, ¿para qué? Para que transporte información y al final del circuito de comunicación sea detectada y reproducida la información que yo envío. ¿Cuáles son los parámetros que se puede variar de una onda portadora? Una onda portadora es una onda pura, una onda sin ningún tipo de información. La amplitud, los que vimos, el otro día que vimos onda, ya estos conceptos ya lo sabemos. La amplitud, la frecuencia o la fase. Esas son las tres formas básicas de alterar una onda portadora para que transporte información. A las técnicas que hacen modificar la amplitud, frecuencia o fase para que dé determinada información se llama modulación. Las modulaciones más comunes que encontramos, que conocemos nosotros, es la modulación por amplitud, o amplitud modulada, la de frecuencia modulada, y después vamos a ver algunos otros conceptos de propagación, de modulación por fase, que se utilizan en otros modos pero en general, para enviar voz, en general digo, para enviar voz se utiliza la amplitud modulada o la frecuencia modulada, o algunas variantes de esas dos, como por ejemplo la banda lateral única, es una forma especial de la amplitud modulada. ¿Qué se hace en la banda lateral o la AM? Se modifica la amplitud de la onda en analogía con el tipo de sonido que se está emitiendo. Y lo mismo se hace en frecuencia modulada, modificando la frecuencia de la misma. ¿Alguna duda? ¿Con qué nos quedamos acá? Con que modulación es esto. Una técnica que permite variar un parámetro de la portadora para que la misma transporte información. 70. ¿Cuál de los siguientes tipos de conductores será mejor para minimizar pérdidas en el sistema de tierra de radiofrecuencia en la estación? La respuesta es la cinta ancha de cobre. 71. ¿Qué significa figura de ruido en un receptor de comunicaciones? Es el nivel que el propio receptor genera, el nivel de ruido que el propio receptor genera. Eso se llama figura de ruido. Cuanto menor es la figura de ruido de un receptor, es mejor como dispositivo receptor. La pregunta dice, ¿cuál es la potencia final obtenida por un transmisor de 10 vatios si se conecta, si se le conecta, si se le agrega un amplificador de 3 decibeles de ganancia? La respuesta correcta es 20 vatios. 73. ¿En qué proporción varía el campo eléctrico en relación a la distancia? Bueno, tiene que ver con la otra ecuación que hay ahí, ¿no? La ecuación que hay allí es la ley de Colombo, que establece que la fuerza del campo eléctrico
es directamente proporcional al producto de las cargas e indirectamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo que se expresa ahí dividido al cuadrado. Esto es lo que se expresa acá. O sea, ¿en qué varía el componente de relación a distancia? Bueno, disminuye en forma inversa al cuadrado de la distancia. 74. ¿Cuáles son los tres grupos de filtros más generales? Y ahí tenemos tres grupos de filtros. Estaba mirando acá, casi me muero. Y estamos grabando. Estamos grabando en YouTube. Pensé que no estábamos grabando. ¿Cuáles son los tres grupos de filtros más generales? Bueno, todos los que están ahí. Pasa altos, pasa bajos y pasa bandas. ¿Ah? 75. ¿Qué potencia en vatios corresponde a 0 dBW? Es lo que yo decía hace un rato, ¿no? Los decibeles, los dBW miden la relación de determinada potencia comparada a un vatio. Si digo que tiene 0 dBW, significa esa equivale a la potencia de un vatio. ¿Ah? Porque el logaritmo de 0 es 1. 76. La particularidad de la corriente alterna, perdón, ¿qué es el efecto pelicular? Ustedes saben, no sé si saben, los conductores tienen una particularidad. Cuando alguien hace circular corriente alterna en un conductor, la corriente alterna tiende a circular por la periferia, por la última capa del conductor. Eso se llama efecto pelicular. Por lo tanto, la respuesta correcta es la particularidad de la corriente alterna de circular mayoritariamente por la periferia del conductor a medida que la frecuencia se incrementa. Eso es un factor. A medida que sube la frecuencia, más se propaga a nivel de la periferia del conductor. Más por fuera, más por la periferia. Ahí está. No circula en el medio. El cuanto más en el medio alta, no circula corriente alterna. ¿Ah? Cuanto más alta la frecuencia, ¿no? Cuanto más aumenta la frecuencia, ese efecto se nota más. Eso se llama efecto pelicular. 77. La intermodulación de un receptor es causada por, respuesta correcta, la mezcla de dos o más frecuencias en cualquier etapa o componente no lineal del receptor. Básicamente es cuando dos o más frecuencias ingresan en alguna etapa de forma espuria de un receptor y se mezclan. Entonces ahí lo que generó es un tipo de intermodulación. Es una mezcla indeseable. 78. ¿Cuál es la potencia efectiva radiada por un repetidor de 25 vatios de potencia de salida del transmisor con 3 decibeles de pérdida en la línea de transmisión y 1 dB de pérdidas tanto en su duplexor como el circulador, y dice 7 decibeles y de ganancia a la antena? Ahí yo les nombré el dBi, ¿no? El dBi es la relación en este caso de potencia, comparada en relación a la antena isotrópica. Por eso ahí tiene la I. Bueno, esto que parece un lío, es fácil de entender de la siguiente manera. Son 25 vatios, ¿no? En determinado momento hay una pérdida de 3 decibeles, no importa por lo que sea, más 1 decibel que es pérdida por otra cosa. Y la antena le da una ganancia de 7 decibeles. Por lo tanto, la ganancia total es 7 menos 3 menos 1. ¿No? ¿Entendimos, no? Es decir, se suma, se le resta las pérdidas a las ganancias que puede tener. Y bueno, entonces quedan, como resultado de eso, quedan 3 decibeles. Y ya vimos que en caso de 3 decibeles equivale que la potencia final se termina multiplicando por 2. Si dijimos que eran 25 vatios, en este caso la potencia efectiva radiada es 50 vatios. No se entendió, ¿no?
¿Alguien lo entendió? Yo lo comprendí. Sí, Es un yo lío, también. ¿Qué se es una hace? maraña. A todas las ganancias se le restan las pérdidas. Eso da un valor en decibeles y después tengo que hacer las cuentas aquellas que yo hice para calcular cuál es la potencia efectiva radiada. En este caso, lo buscaron un ejemplo justamente para que fueran 3 decibeles y sabemos que siempre 3 decibeles equivale más o menos al doble de la potencia emitida. O sea, los 25 vatios detrás de este circuito se transforman en 50 vatios de potencia efectiva radiada. A ver, la potencia efectiva radiada es una relación con relación a la dirección en la cual la antena es radiada, ¿no? Bueno, 79. ¿Cuál de los siguientes es un filtro de recepción adecuado para la recepción de banda lateral única? ¿Saben lo que es un filtro? ¿Un filtro de recepción? Bueno, un filtro de recepción es un dispositivo que permite seleccionar solamente un pequeño o gran espacio del espectro radioeléctrico. En este caso, lo que dice es cuál sería el filtro que se necesita para escuchar banda lateral única. Lo correcto, en todo caso, el filtro de recepción tiene que ser lo más parecido al ancho de banda que utiliza el modo de emisión. En BLU es 2,4 kHz. Por lo tanto, para que el filtro de recepción sea adecuado, tiene que tener 2400 Hz. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un filtro, todo lo que haya por arriba, por debajo de eso, va a ser ignorado. Y voy a centrar solamente la recepción en lo que me interesa, o sea, en esa transmisión de banda lateral. En definitiva, los filtros de recepción tienen que ser iguales o muy parecidos al ancho de banda que se utiliza. Porque si lo utilizo por arriba, estoy ampliando la recepción a transmisiones indeseadas de arriba o abajo, y si lo hago por debajo, voy a perder información. Yo perfectamente puedo escuchar una transmisión de banda lateral única con un filtro inferior a ese, pero lo voy a escuchar en extraño. ¿Entendimos eso? Por eso 80. La calidad de que unos receptores tienen mejor calidad que otros. Claro, cuando yo veo un receptor y analizo lo que tiene, voy a ver que dentro de las especificaciones que tiene, una es el filtro, qué tipo de filtro de recepción tiene. Cuanto más filtro de recepción tiene, es decir, el receptor me va a resultar mejor a mí para la función de radioaficionado, ¿no? Porque voy a tener la posibilidad de seleccionar, de acuerdo al modo que yo voy a utilizar, un filtro adecuado para cada modalidad que se utilice. Eso, por ejemplo, uno percibe cuando experimenta con un equipo y otro, que hay equipos que sintonizan una banda lateral con mucho más perfección, como quien dice, que otros. Eso quiere decir que unos utilizan mejores dispositivos de filtrado, o sea, tiene mejor filtro. Sí. O tiene un filtro adecuado para eso. Eso son cosas que uno va aprendiendo. Lo comento ahí porque uno a veces, por eso que unos tienen más costo que otros y uno nota las diferencias, ¿no? Los filtros más pequeños, los más selectivos, son los filtros de telegrafía, de CW, donde necesitamos hercio. Por ejemplo, un valor de 500 hercios, como está ahí, es muy adecuado para hacer CW, ¿no? Bueno, a ver, monitor. Bueno, viene bravo la mano, ¿eh? Vamos a seguir a ver si puedo seguir acá. Bueno, me quedé sin monitor, pero tengo. Sigo acá. 80. ¿Cuál es la ventaja de tener múltiples filtros de ancho de banda en un receptor o transceptor? Y bueno, más o menos lo dijimos con Armando, ¿no? Permite la reducción de ruido y o interferencias seleccionando un ancho
un ancho de banda conveniente al modo utilizado. 81. ¿Qué término describe la salida de radiofrecuencia de una estación radioeléctrica operando en VHF o en cualquier otra banda, considerando la potencia de salida del transmisor y las ganancias y pérdidas del sistema de antenas, incluyendo la línea de transmisión? Ustedes vieron que en el ejemplo aquel que hicimos de pérdidas y ganancias de un dispositivo que era un repetidor, hablamos justamente de el concepto se llama potencia efectiva radiada. La potencia efectiva radiada es el resultado final de calcular qué ganancias y qué pérdidas tiene un sistema, un sistema de tanto de antenas, de transmisor y antenas y su línea de transmisión en relación a la salida a la salida del equipo. Exacto. 82. ¿Dónde se debe instalar un filtro para reducir las emisiones de frecuencias armónicas de radiofrecuencia? La pasada, en realidad el filtro que debe utilizarse, dijimos que es un filtro pasa abajo y debe utilizarse entre el transmisor y la antena. Ese es el lugar donde se colocan los filtros de radiofrecuencia, ¿no? Entre transmisor y antena. 83. ¿Cuál de las siguientes condiciones podrían ocasionar escuchar un eco en la señal recibida desde una estación distante? Hoy más o menos Armando lo contó y lo adelantó, dice eso, ¿no? De recibir una señal ya sea por paso largo y corto al mismo tiempo. En determinado momento puedo estar recibiendo una señal por pasos distintos y eso va a generar un eco, porque va a llegar con un determinado retardo el paso largo respecto al corto. Eso es común escucharlo, sobre todo en radiodifusoras. En determinado momento uno puede estar escuchando una radiodifusora muy fuerte y va a escuchar un eco. Y eso se debe a que en ese momento la señal está llegando por dos pasos distintos o por dos caminos distintos. 84. La salteamos. ¿Por qué? Porque es igual que la 59. Es el mismo enunciado y la misma respuesta. 85. ¿Cuál es el término para la reducción de la sensibilidad del receptor causada por una señal fuerte sobre cerca de la frecuencia recibida? Se llama desensibilización. La sensibilidad es una de las características que tienen los receptores de radio. Cuando se produce que una señal fuerte llega a las frecuencias que uno está recibiendo, el receptor deja de tener la capacidad justamente de sensibilidad, y eso se le llama desensibilización. 86. ¿Cuál de las siguientes es una forma de reducir la probabilidad de desensibilización del receptor? Bueno, lo que en general se hace es disminuir la anchura de banda de radiofrecuencia del receptor. Si yo achico el espacio en el cual transmito, es el cual recibo, voy a hacer que el receptor deje de captar esas transmisiones que sean más fuertes de las que yo estoy escuchando, y entonces el receptor sigue siendo más sensitivo. 87. ¿Cuál es la causa principal de la estática atmosférica? Bueno, la causa principal es la tormenta. Ahí dice tormentas eléctricas, en realidad no existe, las tormentas eléctricas no existen. En meteorología, lo que llamamos tormenta siempre viene acompañado con actividad eléctrica. Pero está, la más correcta es tormenta eléctrica. Es una distinción de meteorología. 89. ¿En qué medida la distancia del radio horizonte, tanto en VHF o VHF, excede el horizonte geométrico? Lo contamos más de una vez. Es aproximadamente el 15% de la distancia del horizonte visual o geométrico. ¿Se entiende qué es el horizonte visual y el geométrico? ¿Y el radial? Ya lo hablamos una vez. Sí. El horizonte visual es el que yo veo, ¿no?
El comportamiento electromagnético que tiene la Tierra hace que el horizonte radial, o sea, la máxima que llega una onda de forma directa, se extiende aproximadamente un 15% de distancia. A eso le llamamos horizonte radial. 15% más. Sí, sí, sí. Incremento. 90. Por eso, ojo, eso lo vamos a ver después en propagación, incluso con gráfico y demás. 90. ¿Por qué la potencia efectiva radial a un satélite que usa un transponedor lineal debe ser limitada? Bueno, por lo que dice ahí, para evitar que se reduzca la potencia y la frecuencia de bajada para todos los usuarios. 91. ¿Cuál es la forma de predecir la localización de un satélite en un momento dado? Bueno, existe lo que se llaman las coordenadas, los elementos keplerianos o también elementos orbitales. Son seis parámetros que a través de cálculos complejos, hoy hechos con computadora, ¿no? Nos dan la localización exacta de un satélite en un momento dado. Por lo tanto, la respuesta correcta es efectuando cálculos empleando los elementos de Kepler o keplerianos de referidos satélites. Todos los satélites son enviados y en general estos elementos son públicos, utilizando, haciendo cálculo a través, por supuesto, de computadoras, se puede calcular con estos elementos dónde está un satélite en determinado momento. 92. ¿Cómo mejora el protocolo JT65 la comunicación Tierra-Luna-Tierra? Bueno, se lo complicó. ¿Qué es JT65? Bueno, es un protocolo de modulación digital. Lo vamos a ver cuando veamos de modulación. ¿Qué es Tierra-Luna-Tierra? Bueno, los radioaficionados podemos utilizar a la Luna como reflector pasivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos enviar una señal hacia la Luna y comunicarnos con el rebote que la misma haga como un reflector pasivo, como un espejo. Eso se llama comunicación Tierra-Luna-Tierra, o también en inglés Echo Mike Echo, por Earth, Moon, Earth. Bueno, el protocolo que se desarrolló para la comunicación de Tierra-Luna-Tierra es el JT65. Y una de las mejoras que tiene es justamente lo que dice en A. Dice, se optimiza la comunicación ya que no se adicionan bits de información para la corrección de errores hacia adelante. Y ahí se nos complicó también. En cualquier protocolo de comunicación, uno de los problemas que puede haber es la pérdida de información. Entonces, lo que se han desarrollado son dos formas de recuperación de errores o de detección de errores. ¿Qué se hace? Se le coloca a la información digital bits adicionales, lo que se llama redundancia, con el fin de que el receptor pueda saber de que la señal le llegó correctamente. Si no le llega correctamente, solicita que se le mande de nuevo la información, o detectar que la información llegó mal y por determinados cálculos recalcular esa información y tenerla de nuevo. Esos dos métodos se llaman de recuperación de errores o detección de errores. El protocolo que se llama para recuperar errores se llama FEC, se abriga como FEC, que es justamente corrección, la abreviación en inglés de corrección de errores hacia adelante, Forward Error Correction. ¿Qué hace el protocolo JT65? No manda información adicional. Por lo tanto, es decir, lo que hace es mandar menos información y la comunicación entonces en ese sistema que es muy... A ver, cuando uno manda una señal a la Luna y espera el rebote, de 100 vatios le van a llegar 1 o menos. Entonces, cuanto menos información haya, es más fácil la comunicación. La eficacia del JC65 es justamente que no envía información de errores.
Bueno, 93. ¿A qué hora del día es más probable que se produzca la propagación esporádica? Esporádica es. Las capas esporádicas es un fenómeno especial de propagación que se genera, podemos decir que es una nube de electrones que se genera entre la capa E y la F. Y como dice ahí, en cualquier hora del día, en cualquier momento, es más no existe ninguna probabilidad de que se produzca con mayor eficacia una propagación esporádica. Justamente es una capa que se forma de forma esporádica y en cualquier momento y que permite condiciones muy especiales y muy esporádicas, ¿no? Y ocurren en cualquier momento, no importa la hora del día, no importa ni la época del año, ni cosa de lo. 94. ¿Cuál es uno de los peligros potenciales de operación en banda de frecuencia atribuidas al servicio radioaficionado superiores a 1 GHz? Bueno, lo que dice ahí. Las antenas de alta ganancia, comúnmente usadas por arriba de 1 GHz, pueden resultar en elevados niveles de exposición en el entorno. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ondas ionizantes y no ionizantes? Bueno, las ondas radio son no ionizantes, pero tienen la capacidad de que a medida que se suben en frecuencia, pueden ser resultar más dañinas para la salud, ¿no? Esto es lo que estamos descubriendo ahora. 95. Al programar contactos M, se lo dije hoy, M es Earth, Moon, Earth, en castellano Tierra, Luna, Tierra. ¿Cuáles de las condiciones generalmente resultan en la menor pérdida de la trayectoria? La correcta es la de, dice, cuando la Luna está en el perigeo. ¿Usted sabe cuál es el apogeo del perigeo de un astro o un objeto? Bueno, se llama perigeo a la posición más cercana de un objeto con relación a uno, a Tierra en este caso. La Luna tiene una trayectoria, como todo objeto celeste, helicoidal. Y varía, helicoidal, no, perdón, elipsoidal. Es una elipse. Y las condiciones de separación, es decir, varían desde los 356.500 kilómetros a los 400.700 kilómetros. O sea, entre el punto más alejado al más cercano, hay más de 50.000 kilómetros de diferencia. El punto más cercano se llama perigeo. Y entonces, justamente, para tener mejor rendimiento en el contacto Tierra-Luna-Tierra, lo que se trata es que la Luna esté lo más cercana a la Tierra posible, y eso se produce cuando se produce el perigeo, ¿no? Vamos a tener 100.000 kilómetros menos de recorrido de las ondas que nosotros enviamos. 50 de ida y 50 de vuelta. 96. ¿Qué significa? Lo vimos. La letra FEC cuando se relaciona con la operación digital. El FEC es el protocolo de recuperación de errores que se llama corrección de errores hacia adelante. Y en inglés te quiere decir Forward Error Correction. 97. ¿Cuáles de los siguientes datos son utilizados por una red RPS para comunicar su ubicación? Entre todas las cosas que hay ahí, la latitud y la longitud. Ya aplicamos más de una vez que es una PRS, así que no vamos a tenerlo. Es un sistema de localización que utilizamos los radioaficionados. ¿Y qué hace el sistema APRS? Bueno, intercambia, entre otros datos, la longitud y la longitud que está ubicada en una estación en particular. No otra cosa. 98. ¿Qué protocolo digital es utilizado por el APRS? Bueno, es el AX25. ¿Ustedes saben qué quiere decir esta A que hay acá adelante? Es la amateur. El AX25 es un protocolo basado en el X25, que es el protocolo digital, uno de los protocolos digitales que definió la UIT, y alguien lo adaptó para uso de radioaficionados, y entonces este protocolo, AX25, es específico del uso para APR. 99.
¿Cuál es de los siguientes modos digitales es especialmente útil para la comunicación M? Tierra, Luna, Tierra. Como lo dijimos hace un rato, es el JC65 en su variante B. 100. El JC65, como les dije, fue creado para la comunicación Tierra-Luna-Tierra. 100. ¿Cuál de la siguiente no es una posible razón de que los intentos de iniciar un contacto con una estación digital en una frecuencia clara no tiene éxito? Entre todas las cosas que pueden pasar, es que no se satisface la separación mínima entre la frecuencia de transmisión y recepción de las estaciones. Bueno, y aquí nos quedamos. Esta es una charla compleja, porque es el único lugar de los 3 cuestionarios que se acompleja un poco, porque se supone que en algún momento los radioaficionados tenemos que dar pruebas con característica superior de que en materia técnica